Buenas tardes a todos los presentes que ya están puntualmente aquí en este webinar que ha sido organizado por el Instituto Santa Fe. Yo quiero presentarme en primer lugar. Mi nombre es Hugo Carrión. Soy coordinador académico del Instituto Santa Fe. Somos una organización que ya tenemos 7 años trabajando en el tema especialmente de la tecnología, de las matemáticas, de la educación STEM. Y ahora nos ha convocado un tema muy interesante. Gracias a todos por su interés. Ahí ya saludamos a todos quienes participan en el chat. También pueden ustedes saludar, presentarse en el chat. Y les pedimos que por favor en el botón de preguntas y respuestas, en la medida que vayamos haciendo una breve presentación y unas breves reflexiones, ustedes puedan plantear todas sus inquietudes que tengan. Sin más, algo que pues, ya vamos a empezar, algo que nos caracteriza al Instituto Santa Fe es que somos bien puntuales. Somos bien puntuales porque creemos que es importante respetar su tiempo también, ¿verdad? Si habían planificado tener esta hora de webinar, lo vamos a hacer. Bien, entonces voy a compartirles una presentación. Si luego de este webinar están interesados en acceder a la presentación, solamente tienen que escribirnos. Voy a hacer, como les digo, una breve presentación en donde he resumido algunos de los aspectos claves de lo que queremos reflexionar el día de hoy, que como los hemos dicho en la convocatoria, va a tomar solamente una horita, porque vamos a reflexionar sobre temas que son fundamentales alrededor de este tema, de este tema que ha sido ahora tan comentado, tan hablado, que es el de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a tratar en esta hora, insisto, de reflexión? Sobre todo, entiendo yo que la mayoría de ustedes son profesores, son docentes, están de alguna manera relacionados con la educación. Y a lo mejor vienen oyendo este año seguramente, a lo mejor de una manera más lejana desde años atrás, pero sin duda es este año 2023 en la que la mayoría de nosotros nos hemos sorprendido, incluso algunos asustados con esto de la inteligencia artificial. 3 aspectos vamos a topar el día de hoy. Quiero, en primer lugar, compartir con ustedes algunas explicaciones respecto a la inteligencia artificial. ¿Qué hay atrás de la inteligencia artificial? ¿Qué hay atrás de las tecnologías de la inteligencia artificial? Seguidamente, para no hacer un tema teórico, ¿no es cierto?, vamos a pasar a las aplicaciones. ¿Qué cosas concretas podemos hacer con la inteligencia artificial y con estas tecnologías aplicadas a la educación, aplicadas a los procesos educativos de diseño, de ejecución, de planificación, de desarrollo de contenido, de evaluación en el aula? Entonces, el siguiente aspecto va a ser llevar estas definiciones de la inteligencia artificial, que no pueden quedarse como un tema etéreo, no pueden quedarse como algo muy abstracto, lo queremos poner luego, llevar a la práctica. ¿Qué herramientas de las muchísimas que hay? No nos alcanzaría la hora, ni siquiera a lo mejor 10 horas, en mostrar solamente, poder explicar a profundidad todas las herramientas que existen, pero vamos a tomar algunas para que ustedes entiendan el principio de cómo funciona y seguramente ustedes van a poder luego proyectar ese uso a las demás herramientas. Y finalmente queremos cerrar con 2 aspectos importantes. Uno, reflexionar respecto a los desafíos que el uso de estas tecnologías, tanto por los estudiantes como por nosotros, los profesores, podrían plantear en la educación que hoy mismo llevamos adelante. Entonces, reflexionar por estos desafíos que tenemos, pero también quedarnos, yo diría, con un buen sabor de boca en el sentido de reflexionar y pensar alrededor de las oportunidades que nos están brindando y que nos pueden brindar la inteligencia artificial. Si todavía no somos asiduos usuarios de aplicaciones de inteligencia artificial, espero que después de esta charla, después de este webinar, ustedes realmente estén lo suficientemente motivados para dejarse ayudar por estas tecnologías que sin duda van a ver que son de gran ayuda, valga la redundancia, de gran apoyo y van a permitirnos, yo diría que incluso cambiar de manera radical la educación que estamos viviendo. Bien, sin más, vamos a iniciar entonces con el tema rápidamente de las definiciones de la inteligencia artificial. Cuando yo hablo de inteligencia artificial, hablo en realidad de una tecnología. En algunos casos, algunos países en sus regulaciones hablan de una cosa más específica, realmente hablan de un software. Tecnología es un tema más amplio, pero realmente hablan ahora mismo de software de inteligencia artificial. Y me refiero específicamente a la ley de inteligencia artificial, o lo que se llama el reglamento del Parlamento Europeo, que apenas fue aprobado la semana anterior. Es algo, todo esto que les voy a comentar es algo sumamente reciente, es algo que está pasando de un día a otro. Quizás es lo más
por un lado, lo más inquietante, lo más emocionante, y tal vez alguna de las cosas que también nos produce cierto temor, cierto recelo por la velocidad que se están generando la tecnología, la regulación, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de tecnología, de inteligencia artificial, nos vamos a referir a tecnología de inteligencia artificial y específicamente a software de inteligencia artificial. ¿Por qué hago digamos, esta precisión? Porque realmente estamos hablando de que la tecnología de inteligencia artificial, igual que cualquier otra tecnología que el hombre ha inventado, que el hombre ha desarrollado a lo largo de la humanidad, genera aspectos positivos, pero también genera aspectos no positivos, ¿sí? Es decir, y todo va a depender en muchos de los casos del uso, la ética, la conciencia con la que el ser humano utiliza esta tecnología. Voy a tomar como ejemplo algo que es muy repetitivo, que muchos seguramente ya lo habrán oído en muchos aspectos, y algo muy simple. Por ejemplo, antes de que el ser humano se invente la tecnología, por ejemplo, del martillo, que es una tecnología, una herramienta como tal, era muy difícil, por ejemplo, golpear los materiales, doblar un material o clavar un clavo, ¿no es cierto? Imagínense, hace mucho tiempo, sin esta tecnología, hacerlo a mano, hacerlo con un palo, era muy ineficiente, era muy doloroso seguramente. Gracias a esa tecnología se logró muchos aspectos, se desarrolló, no sé, la construcción, la defensa, muchas cosas se desarrollaron. Ahora, el martillo como tecnología puede tener fines buenos y fines no tan buenos. Depende de qué, de la mano que coge ese martillo. Pongamos en este caso, en esta metáfora, depende de la mano que coja esa inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? Porque ese martillo puede ser muy bueno para construir una casa, pero es muy malo cuando con ese martillo golpeamos la cabeza de un ser humano también, ¿no es cierto? Entonces, o lastimamos a una persona o a un ser vivo. Entonces, esa misma tecnología es la que también tenemos ahora frente a nosotros. Evidentemente, no quiero simplificar demasiado esto, no quiero ser muy reduccionista. Se trata de una tecnología un poquito más sofisticada, se trata de una tecnología que plantea desafíos más complejos. ¿Por qué? Porque como ya vamos a ver un poquito más adelante, esta tecnología llega a un desarrollo tal que incluso las propias personas que han desarrollado, los propios programadores, matemáticos, creadores de algoritmos, no son capaces ahora mismo de definir hasta dónde puede llegar la tecnología de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, es una tecnología que incluso empieza a razonar por sí sola, empieza a aprender por sí sola y casi podría ella misma autodeterminarse. Vamos a poner entre comillas, porque eso todavía está por verse, está por desarrollarse. Entonces, si regresamos al ejemplo del martillo, este es un martillo súper inteligente que además de doblar y golpear cosas, él podría en determinado momento determinar qué le conviene martillar y qué no le conviene. Eso es un aspecto ético muy, pero muy importante. De todos modos, el primer punto que quiero dejar asentado es que estamos hablando de tecnologías de inteligencia artificial. Debajo de esto que nosotros vemos, ¿no es cierto? Porque las tecnologías, el software, las aplicaciones de inteligencia artificial terminan siendo como una especie de una punta del iceberg. Hacia abajo hay muchos conceptos subyacentes. ¿Qué significa? Hay muchos conceptos, hay muchas tecnologías, técnicas, metodologías que hacen posible que este software, que estas tecnologías de inteligencia artificial sean lo que son actualmente. ¿Qué vemos ahí abajo? Algunos conceptos que seguramente ustedes ya han escuchado y que me gustaría aclarar para que no haya confusión. El primero es de los famosos algoritmos. Los algoritmos no es algo nuevo, es algo que el hombre se ha inventado hace mucho tiempo. El algoritmo es un mecanismo, un procedimiento para algo. La suma, la resta siguen un algoritmo. A raíz del descubrimiento y el desarrollo, más que el descubrimiento, el desarrollo de las ciencias de la computación, de la computadora, del ordenador, los algoritmos han sido fundamentales porque es la forma en la que el ser humano le dice a la computadora lo que debe hacer. Los algoritmos son formas, procedimientos estructurados, es decir, que tienen un orden determinado para hacer una o cual cosa, una determinada acción. ¿Sí? En el momento que nosotros metemos una operación en una calculadora, estamos poniendo un algoritmo. Sin embargo, el desarrollo, digamos, científico alrededor de las ciencias de la computación, sobre todo en los últimos, digamos, 50, 70 años, han desarrollado un concepto que es muy, muy interesante y es de las redes neuronales. Las redes neuronales es un concepto matemático en el cual la lógica en la que podemos nosotros instruir a la computadora a través de los algoritmos es similar al que tienen las neuronas, digamos así, del cerebro. Y es algo que ha estado
están desarrollándose, ha sido desarrollado desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con las redes neuronales? Existen muchos tipos de redes neuronales, pero una que realmente ha causado sensación en los últimos tiempos es un tipo de red neuronal que hace uso de un aspecto que no habían tomado muy en cuenta para el aprendizaje, que es la atención. La atención. Nosotros como maestros, como profesores, sabemos que no hay aprendizaje si no hay dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la atención y segundo, la memoria. Por eso es fundamental nosotros poder crear proyectos de experiencias que generen la atención para nosotros tener ahí el campo fértil de la enseñanza, del aprendizaje, etcétera, etcétera. Vamos a dejar por un momentito el tema de las redes neuronales, vamos a regresar luego porque les voy a decir lo importante que ha sido este concepto de las redes neuronales. A partir de los últimos años hemos oído este concepto del famoso machine learning, que en español se traduce como aprendizaje automático, que significa una técnica mediante la cual las computadoras se les alimenta de datos. Cuando se les alimenta de muchos datos se llama Big Data, ¿no es cierto? Una gran cantidad de datos, Big Data. Y el aprendizaje automático es permitir que las computadoras empiecen a aprender. Hay dos formas de que las computadoras empiecen a aprender y la una es de manera supervisada y la otra es de manera no supervisada. ¿Cuál se imaginan ustedes que es la manera más eficiente de aprendizaje? Es cuando el aprendizaje de una computadora es de manera supervisada. Y aquí quiero hacer una comparación. Imagínense ustedes que tienen ustedes que supervisar o controlar el aprendizaje de un joven, de un niño, ¿no es cierto? Entonces podrían ustedes entregarles libros y que él aprenda por sí solo. Eso sería un aprendizaje no supervisado, que lea lo que le interesa, que lea lo que más o menos él quiera. Un aprendizaje supervisado sería acompañarle al niño, a la niña joven, dándole los textos, los contenidos, los libros que parecerían que a él mejor le van a ayudar en su interés, en sus capacidades, etcétera, etcétera. El dar esa información filtrada, esa información estructurada, es lo que se llama el aprendizaje automático supervisado. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque como vamos a ver ya un programa que es muy conocido quizás por alguno de nosotros y muy utilizado por todos nuestros estudiantes, sin duda, es el famoso ChatGPT. Y quiero aquí aclarar que este programa de computación, adivinen qué, hace uso del aprendizaje automático supervisado. Es decir, que tiene una gran calidad de información. Los profesores de ChatGPT se esmeraron en el contenido que le dieron. Es por eso que esta inteligencia artificial es tan inteligente. Una forma específica del aprendizaje automático, del famoso machine learning, es el famoso aprendizaje profundo, o en inglés el deep learning. Y el deep learning tiene que ver con algoritmos más sofisticados mediante los cuales, por ejemplo, estas tecnologías identifican patrones y puede incluso no solamente hacer algo en concreto, sino puede predecir cosas, inventarse cosas, generar cosas. Con todo con todas estas explicaciones muy, muy breves, que quiero solamente que tengan como para que podamos entender la dimensión de la tecnología frente a la cual estamos, algo que desde hace mucho tiempo el hombre se ha planteado y que de alguna manera demanda mucha dificultad es entender el lenguaje natural, el lenguaje con el que estamos hablando. ¿Verdad? ¿Por qué? Primero, porque en el mundo existen muchos tipos de lenguaje. Es decir, no es que hablamos todos el mismo lenguaje. Ahora mismo yo estoy hablando en español, estoy tratando de darme a entender hablando español. Seguramente si aquí ingresa una persona que no habla español, si no habla inglés o francés y no habla español, no me va a entender nada. Además, va a depender de la claridad con la que explique, con la que vocalice, con la que una las palabras, ¿no es cierto? Va a depender con la facilidad o la claridad que yo explique conceptos, vincule esos conceptos, en la que va a depender de todo ello, de cómo esto afecta, cómo ustedes van a entender y aprender ciertos conceptos. En el caso de las computadoras en general necesitan un lenguaje muy estructurado. Tenemos que decirles casi paso por paso qué es lo que tienen que aprender. Por lo tanto, en general, en principio, una computadora no entiende a la persona como habla, no le entiende. Es muy complicado entender el lenguaje natural. Por lo tanto, llegar a explicar o hacer que la computadora procese el lenguaje natural ha sido como ese desafío que parecía imposible. Pero ¿saben qué una cosa? Desde hace 3 años, año 2020, justamente julio de 2020, acabábamos de iniciar la pandemia del COVID-19
empezaron a darse los primeros desarrollos de este tipo, de algunos tipos de algoritmos que van a permitir y han permitido que la computadora entienda el lenguaje natural. Y entonces me estoy refiriendo a unos algoritmos que hacen uso de unas redes neuronales que se llaman transformers. Estos transformers no tienen nada que ver con estos robotcitos que se transforman en camiones, sino que los inventores, quienes desarrollaron esta técnica, le pusieron el nombre de transformers, que empezaron utilizando una red neuronal y luego que se llama red neuronal de atención. El GPT significa significa un transformer preentrenado generativo, Generative Pre-trained Transformer. Una red neuronal, transformer en este caso es el sinónimo de red neuronal, de atención que se llama. Esta red neuronal, que es preentrenada, además supervisada, permite generar cosas. Es una cosa fabulosa porque cuando nosotros le preguntamos a la computadora, y este es el chiste del famoso ChatGPT, nos contesta, crea una nueva información, que es diferente a lo que hacemos en un buscador. Por eso he puesto aquí el ejemplo de Google. ChatGPT no es Google, no es un buscador, son cosas absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos una pregunta en Google, Google no razona, no crea un contenido. Lo que hace es ser muy eficiente buscando lo que alguien, otra persona humana, ha generado en un archivo PDF, en un PowerPoint, en un blog, en una página de Internet. Busca y nos presenta un montón de opciones. Quizás la principal limitación de Google y de los buscadores es justamente esa, que nos presenta no una opción, sino miles, cientos de miles, millones, cientos de millones de opciones. Entonces, ustedes hagan este ejemplo, hagan esta práctica, pongan cualquier tema, queremos aprender algo sobre inteligencia artificial, y les van a salir millones de opciones que ustedes pueden seguir. Es humanamente imposible que todos accedamos a todos esos recursos y podamos aprender. Así que vivimos en una sociedad llena de información, pero en la práctica es una información que no es accesible por una limitación concreta que es la del tiempo. No podemos estar investigando 100 millones de páginas y leer toda esa información y entender toda esa información y procesar toda esa información y sistematizar toda esa información. Es humanamente imposible. Así que estamos inundados de información, vivimos en una sociedad de la información, pero no es cierto que podemos utilizar de manera eficiente toda esa información. Julio del año 2020 se crea una empresa, bueno, no se crea, una empresa que se llama OpenAI, desarrolla tecnología que se llama GPT-2 y luego en marzo de este año genera otra tecnología que se llama GPT-3 y en marzo de este año dice, vamos a hacer una aplicación concreta, que este programa, que esta tecnología que permite generar texto, empieza a hablar como un ser humano y por lo tanto que pueda chatear. Chatear significa charlar, que pueda hablar. Y crean un programa en concreto que se llama ChatGPT, que ha traído muchos revuelos, es muy conocido, es gratuito para unas cosas, para otras cosas no es gratuito. Y lo que está haciendo es, de alguna manera, mostrando de manera práctica y poniendo al alcance de todos, porque lo que pasaba es que las aplicaciones de la inteligencia artificial antes de marzo de este año estaban orientadas más a grupos de investigación, a empresas muy orientadas en este tema, a expertos, etcétera, etcétera. Entonces era un tema que no era muy conocido por todo el mundo y peor aún era accesible por el común de los mortales. Marzo de este año hay un quiebre radical en la forma de acceder a la inteligencia artificial porque dice muy bien, hay este programa y todo el que tenga un correo electrónico, todo el que quiera darse de alta puede acceder a esta versión. Ahora mismo la versión que se está utilizando de manera masiva es la que se llama ChatGPT 3.5. 3.5. Y luego ha ido evolucionando a otras versiones. Estas versiones de ChatGPT 2, 3, 3.5, 4 y OpenAI ya ha anunciado que para el próximo año va a lanzar la versión 5. Es más o menos, no digo que es lo mismo, pero es más o menos como estas famosas generaciones de los teléfonos celulares, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que teníamos antes la versión 2G, 3G, 4G? En muchos países ya se va a lanzar el 5G. Insisto, no tiene nada que ver con esto, pero tiene relación en el sentido de que una versión más avanzada significa, en el caso de los teléfonos, que es más rápido, que es más veloz, que es más seguro, que permite, por lo tanto, contenido de más alta calidad, que hay más ancho de banda. En general, una versión mayor significa más cosas avanzadas. En cuanto a ChatGPT
Una versión más avanzada significa que la exactitud en la predicción de los textos es mucho más avanzada, más sofisticada. Si ya nos hemos asustado bastante con ChatGPT 3.5, el ChatGPT 4 es mucho más avanzado, y el 5 vamos a ver qué nos trae. Bien, con esta explicación entonces sí quisiera avanzar a las aplicaciones en concreta de cómo, para los que no han utilizado ChatGPT, mostrarles rápidamente algunas cositas que se pueden hacer y las noticias o las novedades que están viniendo a continuación, y a partir de ahí cómo ha habido una explosión realmente, insisto, que uno no termina de entender la forma en la que se está desarrollando todo esto. ¿Cuál es la clave de esta tecnología, específicamente del famoso ChatGPT? Insisto, la tecnología de la inteligencia artificial es mucha y muy variada, pero quizás la más conocida, la que más de manera disruptiva ha ingresado a nuestras vidas es este famoso ChatGPT. No es el único, como les voy a mostrar algunas otras aplicaciones. Pero básicamente esto es un chat mediante el cual nosotros hacemos unos requerimientos que se llama en inglés un prompt, ¿no es cierto? Y genera un texto. Inicialmente es un texto. ¿Por qué? Porque en la actualidad también hay programas en donde nosotros ponemos una instrucción y el programa de inteligencia artificial genera, por ejemplo, una imagen. No solamente tiene que ser entonces un texto, sino que podría ser también una imagen. Por cierto, a propósito aquí, me hago un alto, si ustedes están interesados en hacer cualquier pregunta, pueden hacerlo a través del botoncito de preguntas y respuestas. Ya veo que David está, vamos a poner aquí, que todos puedan hacer preguntas, de tal manera que ustedes puedan preguntar. Yo después de un momentito me voy a detener para responder todas las preguntas que ustedes puedan plantear en la opción de preguntas y respuestas. Entonces, lo que les decía, ¿cuál ha sido la clave de la inteligencia artificial de este tipo? Es aquella que procesa el lenguaje natural, en la que nosotros como seres humanos le hagamos las preguntas, los requerimientos adecuados. Esto me parece de fundamental importancia porque, como ya vamos a ver seguramente en las reflexiones al final, hoy por hoy la educación y en general muchas de las actividades que se están dejando ayudar por inteligencia artificial, la importancia ya no está tanto en la respuesta, sino en la pregunta. ¿A qué me refiero? Que va a depender de la calidad de la pregunta que hagamos, tendremos una mejor o peor calidad de respuesta. ¿Cierto? Esto lo sabemos en cuanto a inteligencia artificial. Y esto se aplica directamente a la educación, porque tenemos que empezar a enseñar a nuestros estudiantes a hacer las preguntas correctas, ¿cierto? Y si quisiéramos, esto es el fundamento de la filosofía, este es el fundamento de la educación, hacer las preguntas correctas, ¿sí? Existe ahora incluso una profesión que se han inventado, que es la ingeniería de prompt, ¿no es cierto? La ingeniería de requerimientos. Se llaman el prompt engineering, que significa básicamente personas expertas y encargadas de hacer requerimientos sofisticados, explícitos, claros. ¿Qué nos dicen los expertos en prompt de inteligencia artificial? Que si nosotros queremos hacer una pregunta, si queremos que haya un texto generativo, una imagen que se genere lo más parecido a lo que necesitamos, tenemos que ser claros, tenemos que ser específicos, tenemos que ponerle contexto, tenemos que darle un formato estructurado, el lenguaje tiene que ser simple, le podemos poner un ejemplo y se sugiere no poner error, es decir, no inducirle a error a la inteligencia artificial, porque como vamos a ver, uno de los problemas de la inteligencia artificial, en este caso específico, que se basa en el procesamiento del lenguaje natural, es que al ser en base a datos, lo que hace es predecir estadísticamente la siguiente palabra y por lo tanto, en función del contexto, darle una semántica. Sin embargo, como ya se ha visto en muchos casos, se puede inventar un montón de cosas. Es decir, hay un riesgo muy grande de que el texto generado que vemos en la parte de acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ChatGPT, nosotros le preguntamos algo y el texto puede incluir, evidentemente, algún tipo de sesgo, incluso algún tipo de discriminación y sin duda puede incluir información que es falsa, información que no es auténtica, información que no es real. Yo estaba leyendo una encuesta que se hizo recién a estudiantes universitarios en España, en donde se determinó que el 96% de los estudiantes no fue capaz de distinguir si el texto generado por la inteligencia artificial era verdadero o falso. Esta es una estadística muy grave en el sentido de que
nos estamos dejando ayudar por la inteligencia artificial, pero no sabemos cuál es la calidad del contenido que está generando. Por tanto, el papel humano va a ser muy importante, aunque haya inteligencia artificial, porque tenemos un papel justamente de curaduría, de revisión, de filtrado, ¿cierto? Para seleccionar y valorar estos resultados. ¿Qué está pasando ahora? Y cuando digo ahora, estoy refiriendo a hace un mes, más o menos mediados del mes de mayo, esto que parecía ya un boom, se acaba de hacerse más complicado, más que más complicado, se empieza a potenciar mucho más. ¿Se acuerdan que hace un ratito decía yo que lo único que necesitamos es la inteligencia artificial, preguntarle una cosa y la inteligencia artificial nos va a poder responder de manera más o menos completa, de más o menos exacta, etcétera, etcétera. No digo, por cierto, que siempre nos dé respuestas inexactas. Mejor dicho, la mayoría de veces nos da excelentes respuestas, pero puede haber respuestas inexactas porque va a depender, entre otras cosas, también de la forma en que preguntemos. ¿Qué ha pasado el último mes? O sea, cuando yo les hablo de esto, no es que el otro año, hace 5 años, no. Estamos hablando de pocas semanas. Les decía, apenas la anterior semana se aprobó la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Hace un mes, OpenAI crea algo que ha revolucionado este servicio. Y es que miren, cuando les explicaba antes, les decía que ChatGPT no es un buscador en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, ¿se acuerdan que les decía? Cuando nosotros tenemos que proponer un algoritmo de redes neuronales para que mediante el aprendizaje automático la inteligencia artificial aprenda, tenemos que darle datos. Y entonces lo que hizo OpenAI es coger un montón de información estructurada, contrató un montón de personas que ordenaron esa información, las etiquetaron, las pusieron metadatos, etcétera, etcétera, y pusieron a las computadoras, grandes computadoras, a aprender. Estuvieron cerca de un año aprendiendo. Los datos que ingresaron a esa computadora, la última actualización fue septiembre del año 2021. Es decir, los datos con los que ella puede predecir texto es septiembre del año 2021. Como estamos ahora, mediados del año 2023, uno dice, pero eso ya está muy desactualizado. Si yo quiero preguntarle a la inteligencia artificial qué piensa sobre un artículo que salió hace una semana o sobre un acontecimiento que sucedió ayer, no me sirve porque ella no va a decir, mi base de datos está alimentada hace más de un año. ¿Qué hicieron hace un mes esta empresa? Crearon una cosa que se llama unos plugins. Bueno, no, el concepto de plugins no fue creado, pero le permitieron que ChatGPT tenga plugins que pueda incluirse dentro de APIs y que se pueda conectar, por tanto, a estos programas que se llaman SaaS, que son de software como servicios. Pensemos Google Gmail es un programa SaaS. Pensemos que Canva, un software que seguramente todos utilizan para hacer unos lindos afiches, unas lindas presentaciones, unos lindos boletines. Canva es un software SaaS. ¿Qué significa un software SaaS? Significa es un software as a service, es decir, un software que no se instala en nuestras computadoras, sino es un software que está en la nube. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ChatGPT ahora se multiplica, digamos, por 100, porque el momento que ponemos un plugin, y un plugin significa que se puede conectar a otro programa, y vamos a pensar, si este programa es un explorador, y un explorador puede navegar por páginas web, ahora ya le podemos preguntar a ChatGPT qué piensa de un artículo que fue creado el día de ayer. Fabuloso. Eso no lo podía hacer hace un mes, ya lo puede hacer. ¿Qué tal si a ChatGPT le preguntamos que me resuma un libro que salió el día de ayer y mediante un API, un plugin, le hacemos que se conecte a un archivo PDF y hacemos que pueda resumir, que pueda leer, que pueda traducir, etcétera, etcétera, este texto? Ya lo puede hacer. Es decir, si ya esto nos parecía fabuloso, el momento que permitimos que este ChatGPT se una con otros programas, con otros plugins, con otras aplicaciones, realmente estamos creando un verdadero monstruo respecto a la inteligencia artificial. Y entonces estamos creando texto e imagen de la nada, en base a los prompts, en base a los requerimientos que tengamos. Aquí he puesto dos iconitos de una persona y ese de una persona porque va a ser muy importante que evidentemente es la persona humana, el ser humano, el que con su conocimiento, con su experiencia, con su necesidad, escribe cuál es el requerimiento que tiene, pero a su vez ese mismo ser humano con su pensamiento crítico, con su capacidad de discernimiento, es aquel que tiene que revisar, validar si el contenido, el texto generado por esta inteligencia artificial es adecuada, es propicia, es válida. ¿Sí? Entonces, alguien me preguntaba, ¿y entonces van a desaparecer las profesiones de no sé qué, los abogados o los médicos? Seguramente no,
van a cambiar su papel. Algunas otras profesiones seguramente sí van a desaparecer, como siempre con la irrupción de una nueva tecnología, existen profesiones que van a desaparecer, pero otras se van a potenciar. Yo creo que el papel que por lo pronto, los profesores no van a ser reemplazados por inteligencia artificial, siempre y cuando los profesores se adapten a estas tecnologías, ¿sí? Siempre y cuando con esta condición la docencia, ¿no es cierto? Los profesores, los maestros nos adaptemos a estas nuevas tecnologías. Bueno, pongámonos un poco en clave concreta. ¿Qué podemos hacer con ChatGPT? Ahora, realmente cuando uno accede a ChatGPT tiene dos opciones. La opción de utilizar ChatGPT 3.5, que es gratuita, o la opción de utilizar la versión 4.0. La versión 4.0 se distingue de la versión 3.5 porque es pagada. Todos podemos acceder gratis a la versión 3.5. La versión 4.0 es mucho mejor, es más rápida, porque tiene dos cosas importantes. La primera, que tiene la versión de defecto, pero tiene la opción de ¿qué? De conectarse a un navegador, que en este caso es Bing. Bing es el navegador de Microsoft. ¿Por qué utiliza Bing y no utiliza Chrome? Por una sencilla razón, porque OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, uno de sus principales accionistas es Microsoft. Entonces Microsoft quiere que utilicemos su explorador Edge y su buscador Bing. Entonces nosotros podemos utilizar el buscador y también podemos utilizar plugins. Ahora mismo existen más de 200 plugins que podemos utilizar, no simultáneamente. Cada pregunta o cada sesión de chat puede utilizar hasta un límite de 3 plugins simultáneamente. ¿Sí? 3 plugins simultáneamente. ¿Cuánto vale este chiste? Vale $20 mensuales, que es como el costo que tiene, igual que cuando queremos ver películas pagamos $10 a Netflix, o cuando queremos oír música pagamos $7 a Spotify o lo que fuera. También los profesionales, los estudiantes, los investigadores, etcétera, etcétera, que quieran tener estas facilidades, pagan $20 mensuales. Bien. Exactamente a nivel educativo, ¿qué se puede hacer? Ahora, antes de pasar a esto, voy a responder rápidamente algunas preguntas que ya están aquí. David Quijano nos pregunta, buenas tardes, si bien es cierto ChatGPT es una inteligencia artificial generativa, sí, efectivamente, más que inteligencia, David, es una aplicación, es un software que hace uso de estas técnicas generativas, que en su versión gratuita está desconectada en Internet. Efectivamente, como hemos dicho, la versión 3.5 no tiene la opción de conectarse a Internet. Google tiene ahora su versión chat llamada Bard, así es justamente. Google ahora ha reaccionado justamente poniendo también su software de aplicación de inteligencia artificial. De hecho, Google se demoró en lanzar su aplicación porque se acuerdan de los transformers que les hablaba. Este transformer, que son las redes neuronales de atención, fue inventado y desarrollado por un grupo de expertos de Google en el año 2017. Ellos fueron los inventores de esta tecnología. Sin embargo, no la han utilizado tan rápidamente, mejor dicho, se han demorado en lanzar su producto, y ha sido más bien otras empresas como OpenAI las que han utilizado. La pregunta que nos hace es, en base a su conocimiento y experiencia, ¿cuál de estos chats que puede darnos mayor efectividad al momento de usarlo en el entorno educativo, tomando en cuenta que uno se conecta a Internet y la otra no? Como ya hemos dicho, ChatGPT ya se conecta a Internet. La efectividad va a depender no tanto, o sea, sí depende de muchas cosas, depende del algoritmo. Y ahí hay un problema interesante, David, usted pone el dedo justo en la llaga. La efectividad, la consistencia de las respuestas va a depender de varias cosas, del algoritmo, y va a depender de la información. Ahora, no hay mucha transparencia respecto a qué información fue la que se utilizó para que la inteligencia artificial aprenda. Y una de las cosas que se está cuestionando es si estas empresas pagaron por ese conocimiento, o al ser conocimiento de disposición pública, como por ejemplo Wikipedia, ellos se valieron de esa información, le enseñaron a la computadora, a ChatGPT, a aprender todo lo que sabe con esa información pública gratuita, y ahora están lucrando de esa enseñanza. Hay un debate muy serio al respecto. Y en general, David, yo diría que ¿cuál es la mejor digamos, aplicación? La verdad es que hay tantas que es difícil decirlo. Las dos se pueden conectarse a Internet, así que no hay diferencia por eso. Y no depende tanto, yo diría, ¿sabe qué? Del algoritmo como tal. Cada vez están mejorando y afinando mejor los algoritmos. Va a depender de la forma en la que preguntemos o hagamos las preguntas también, y de los plugins complementarios que van a tener. Ahora les voy a hacer un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo concreto justamente de este afinamiento y de mejor respuesta.
John Farinango nos dice, ¿y entonces qué profesión ahora es mejor estudiar? Eso es otra excelente pregunta. Yo les voy a decir las profesiones que ya no deberían estudiar. No deberían estudiar ser traductores. Por ejemplo, la profesión de traductor, yo creo que es una profesión que ya queda poco tiempo. Es decir, la persona que estudia muchos idiomas y se encarga de traducir libros o traducir videos o lo que sea, no tiene buen futuro porque la inteligencia artificial ahora lo hace muy bien y prácticamente gratis. Digo prácticamente porque para traducción más profesional hay que pagar un fee que no es muy alto. Entonces, si quieren hacerse traductor, es mejor no ser traductor. Otra profesión que creo que no va a tener mucho futuro es la de corrección de textos. Es decir, aquellas personas que corregían las faltas de ortografía, que corregían la semántica, la redacción, a lo mejor no van a tener mucho tiempo en el futuro porque ya lo hace muy bien la inteligencia artificial. ¿Cuáles sí deberían seguir? Yo creo que por un tiempo, ni siquiera programador. Alguien está diciendo, hay que ser programador. No, no. La programación también se soluciona mucho con la inteligencia artificial, pero sí profesiones relacionadas con, por ejemplo, las matemáticas, relacionadas con las ciencias de la computación, relacionadas con los datos, la analítica de datos, la gestión de datos, la estructuración de datos. En general, parecería que por lo menos por el momento serían profesiones alrededor de las cuales podría haber un campo de desarrollo muy, muy grande. Desafortunadamente no soy un futurólogo para saber cuál realmente son las mejores profesiones. De todos modos, ha habido muchos estudios en las que mencionan que profesiones como, por ejemplo, las relacionadas con la agricultura, va a ser difícil que sean reemplazadas por la inteligencia artificial, profesiones que tengan que ver con el tema manual, etcétera, etcétera. Esas poco amenaza tendrán de este tipo de tecnologías. Nos pregunta, ¿qué opina usted de las instituciones educativas e incluso instituciones que han prohibido el uso de la inteligencia artificial? Marzo del año 2023, todas las escuelas de Nueva York bloquearon el uso de ChatGPT. Marzo del año 2023, toda Italia bloqueó ChatGPT. ¿Cuál fue la razón que se puso? Es que en el caso de Italia decía que no estaba claro qué es lo que hacían estos programas con los datos personales y quizás tenían razón. Ahora mismo con la nueva ley que fue aprobada hace un año, todas estas empresas tienen que tener políticas súper claras y medidas súper claras respecto a la información que nosotros estamos compartiendo, los prompts, los requerimientos que estamos haciendo y cómo si estos prompts se comparten o no se comparten. Entonces, sin embargo, si la razón era nos da miedo utilizar ChatGPT o los estudiantes por facilismo están copiando las tareas y nosotros no podemos detectarlas, me parece que esa no es una razón de peso para cortar ChatGPT. Leonardo nos dice cómo sirve ChatGPT para aprender un idioma. Es muy fácil, ¿no es cierto? Porque uno puede hacer preguntas en español y puede pedirle a la persona que responda en inglés. Podemos escribir nosotros una oración en inglés y le podemos pedir a ChatGPT que nos corrija, ¿no es cierto? Y nosotros podemos tener en tiempo real una forma de aprendizaje de un nuevo idioma. Por cierto, Leonardo, es una buena observación porque si bien los traductores a lo mejor no tendrán un futuro como no será un negocio redondo, pero sin duda aprender un nuevo idioma a todos nos va a ser muy útil. Indira dice, incluso el traductor de lenguaje de señas también se eliminará. Muy buena pregunta y creo que no. Seguramente aunque sí existen ejercicios en donde automáticamente se están generando el lenguaje de señas, no es algo que he visto que haya un desarrollo muy amplio. Así que, Indira, si usted está pensando en ser traductora de señas, no es, por lo pronto, creo yo que hay un campo abierto todavía para esa digna profesión. Respecto a las aplicaciones, en la educación, ¿qué podríamos tener? Bueno, es que se aplica no solo para la educación, se aplica para un montón de campos. ¿Por qué? Y aquí he puesto un ejemplo. Nosotros le preguntamos a ChatGPT, ¿nos podría por favor poner la planificación curricular de la materia de matemáticas en el 5º grado de primaria? Y Sagún dice muy bien, la planificación efectiva sugiere las siguientes cosas y nos pone cuáles son los objetivos principales, son los contenidos, etcétera. Es decir, nos puede ayudar a hacer la planificación, sin duda. Existen muchos programas de inteligencia artificial. Aquí voy a tomar algunos de ejemplo para que si ustedes no tenían mucha conocimiento, a lo mejor se puedan enterar o se puedan sorprender de este tipo de aplicaciones. Voy a empezar con algunos. Edge y Bing y algunos otros más que he puesto aquí, incluido hasta Canva, que seguramente ustedes utilizan para hacer diseño gráfico. Por cierto, existen muchos programas de inteligencia artificial. Si quieren, luego les paso esta presentación. Aquí está, esto es de marzo del 2023, recién salido ChatGPT.
la empresa Daybreak Insight hacía un mapeo de algunas de las empresas y programas relacionadas con ChatGPT y la inteligencia artificial para el análisis de texto, para el análisis de sentimiento, para la traducción, para la creación de chatbots, generadores de texto, generadores de código de programación, buscadores inteligentes que utilizan inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Aquí hay un montón. Entonces, evidentemente, no vamos a ver todos estos, pero les voy a mostrar algunos de esos. El primero es utilizar Edge. Seguramente ninguno de nosotros utiliza Edge, la mayoría utiliza Google. Muchos pensamos que Edge es el buscador que sirve para descargarse Chrome, ¿no es cierto? Pero en general, ahora ya viene por defecto Edge, ¿no es cierto? Edge es como decir Chrome. Ahora mismo viene con un icono que se llama Bing. Y este Bing, que como ya hemos dicho, está conectada también al Internet, permite ya generar un chat o una redacción. Y podemos escoger que la respuesta me dé en un tono profesional, en un tono informal, en un tono divertido. Queremos que me dé un párrafo, que me escriba un correo electrónico, que me dé una lista de ideas, que me dé una entrada de un blog, que sea un texto corto, que sea un texto largo, etc. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa. Porque estos están atrás conectados, evidentemente, también con el mismo algoritmo de ChatGPT. Es decir, ahora, ya no es necesario tener una cuenta de ChatGPT para tener respuestas de inteligencia artificial. Podemos hacerlo a través de este buscador. Ya vamos a hacer un ejercicio específico de ChatGPT. Aquí va uno. Vamos a suponer que yo soy un profesor de matemáticas y queremos explicar a nuestros estudiantes estos ejercicios que nos ponían. ¿Se acuerdan ustedes que decía, si la edad de Juan es el doble de la edad de Pedro y suma 65 años y el doble de la edad de Juan menos la edad de Pedro dan 30 años? ¿Cuánto tiene cada uno? Esa es la pregunta que le podemos hacer y cuando nosotros ponemos Enter, la respuesta es el razonamiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, profesores, utilizar estas herramientas? En primer lugar, es para aprender nosotros, para aclarar nuestras ideas. Obviamente, seremos expertos en un tema, pero no en todos los temas. Además, porque si le pedimos adecuadamente, nos puede enseñar mucho de didáctica. Miren, esto es interesante, porque va explicando paso a paso, va poniendo las ecuaciones. Ustedes saben que esto es plantear, no es más que plantear dos ecuaciones con dos incógnitas, y le va explicando el paso a paso. Pero aquí miren una cosa muy interesante. Si ustedes se dan cuenta acá, dice, hace todo el razonamiento completo, solo que con una pequeña diferencia. Dice, la edad de Juan es 26 años y la edad de Pedro es 19.5 años. Pero resulta que 2 veces la edad de Juan, 252, menos la edad de Pedro, 52 menos 19.5, no nos da 30 años. Entonces la respuesta no es correcta. Puse específicamente este resultado, este ejercicio, ¿por qué? Porque ChatGPT no es una calculadora. ChatGPT no es un software para resolver problemas de matemáticas. ChatGPT lo que hace es predecir texto que en función de las probabilidades serían los que más tienen sentido. Entonces dicen, entonces no nos sirve para nada. Bueno, si nosotros somos lo suficientemente conocedores de cómo funciona esto y luego las respuestas que nos acaba de dar reemplazamos en las ecuaciones, no nos vamos a comer el cuento. Vamos a dudar, vamos a comprobar, pero la metodología que utilizó fue la adecuada. De manera, el lenguaje que utilizó fue la apropiada. El resultado fue muy malo. O sea, ChatGPT es muy malo para matemáticas. Es muy bueno para charlar, es muy bueno para inventarse cosas, pero es muy malo para matemáticas. ¿Cómo se resolvió esto? Porque ya está resuelto. ¿Cómo creen que se resolvió? ChatGPT se puede conectar con plugins. Y entonces le conectaron con una calculadora que seguramente muchos utilizarán, se llama Wolfram, así que ya le conectaron. Cuando nosotros hacemos la misma pregunta, vamos a ver, y utilizo aquí el modelo de plugins y me voy a conectar a dos plugins. Entonces le tengo a ChatGPT y le digo, conéctese a una calculadora que se llama Wolfram, le pongo la misma pregunta, digo, si la edad de Juan más el doble de la de Pedro es 5 años, y entonces lo que dice, la edad de Juan son 2 ecuaciones. Juan nos da la respuesta y me dice, la solución gráfica de este problema es esta. Esto es matemáticas. Mientras el chat nos dio el desarrollo, la calculadora conectada a ChatGPT nos dio la respuesta gráfica. Y si yo quisiera explicar de manera más didáctica, existe un plugin que se llama Show Me Diagrams, que se llama Muéstrame en diagramas, donde nosotros le pedimos a ChatGPT que una respuesta cualquiera, puede ser histórica, filosófica, lo que sea, le decimos que nos ponga, pero no es texto, sino como un diagrama. Lo que sucede es que justamente la respuesta esta
nos da a explicar. Dice, aquí está Juan, aquí está Pedro. Juan nos plantea, dadas las ecuaciones, nos plantea las ecuaciones, se resuelven las ecuaciones y dice que Juan tiene 25 y Pedro tiene 20. Está claro. Juan tiene 25 y Pedro 20. Juan 25, no 26. Pedro 20, no 19.5. ¿Por qué le fue mal a Bing? Porque no tiene un plugin de calculadora. ¿Por qué le fue bien a ChatGPT? Siempre que se conecte a un plugin, porque ahora ya puede razonar. Porque, como les decía antes, ChatGPT fundamenta el desarrollo generativo de sus respuestas en el lenguaje natural. Él es un charlatán por vocación. Él habla, él tiene respuestas para todo, aunque se invente, y eso es lo malo. No hay ahí rigurosidad. Es por eso que creo yo que el papel de los maestros y los profesores todavía va a estar muy vigente. Sigamos viendo algunos ejemplos. Ustedes pueden ir anotando algunas de estas, pero como estas aplicaciones hay muchísimas, muchísimas. Hay una aplicación que se llama tom.app, que es un software para generar presentaciones. Usted abre la presentación, dice quiero crear un documento, dice ¿sobre qué? Quiero hablar sobre el descubrimiento de América. Él automáticamente les crea una propuesta, les dice yo voy a crear 6 capítulos. Bienvenido al descubrimiento de América, el contexto histórico del descubrimiento de América, el viaje de Colón, el encuentro de los nativos, el legado del descubrimiento, conclusiones. Usted pone Enter, continuar, crea la presentación y nos da un lindo PowerPoint con texto generativo y con imágenes generativas. Es decir, lo interesante de esta tecnología es que este texto no hay en ninguna parte y esta imagen no existe en ninguna otra parte. Eso tiene unas ventajas interesantes porque cuando usted está generando ese texto, de alguna manera usted no está plagiando, o sea, usted no se descargó de ningún lado. Ya vamos a hablar un poco del tema del plagio también al respecto. Pero en general esto es texto original. Y lo interesante de esta tecnología es que cuando usted vuelve a hacer las mismas preguntas, nunca sale las mismas respuestas. Evidentemente, el contexto y la información general es similar, pero la redacción siempre va variando, ¿cierto? Tiene también esa ventaja. Tom.app. Existe también un plugin dentro de Google Presentation en donde se puede incluir hacer la misma presentación en Google. Otro ejemplo rápidamente porque me parece que esta es la parte más interesante. ChatPDF. ChatPDF es un software mediante el cual nosotros ya no nos conectamos con la base de datos de ChatGPT, sino que subimos un PDF o le linkeamos el URL, le ponemos el link de un PDF y nosotros le hacemos preguntas a la inteligencia artificial sobre ese PDF. Fabulosa herramienta porque muchas veces tenemos un libro de 100 hojas, que es difícil que la leamos, pero cargamos esa ley, ese texto, ese artículo y le podemos preguntar cosas. Por ejemplo, aquí he subido ¿cómo se llama? Un estudio respecto a la importancia o a la metodología de la enseñanza de la resta en la primaria y es muy interesante, pero tiene 20 páginas, me parece que es muy largo, no tengo tiempo, lo que fuera, y le pregunto, ¿cuáles son las principales ideas de este texto? Y me dice muy bien, según este estudio, en la página 13, menciona que existen ciertas inconsistencias sobre el tipo de situaciones que se plantean en la enseñanza de la resta. Algunos profesores consideran, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, le puede hacer preguntas, ya no un buscador, sino el texto. ¿Cuál es la diferencia fundamental que ha existido? Que antes cogíamos Google, buscábamos el texto, nos llenábamos de un montón de PDFs que nunca leíamos, pero ahora podemos ser más productivos porque podemos preguntarle a la inteligencia artificial cuál es el resumen, cuáles son las principales ideas, cuál es el aporte de este texto, ¿cierto? Chat PDF. Como este software hay muchos más, hay otro que se llama Ask You PDF, pregúntale a tu PDF, Chat PDF, etcétera, etcétera. Hay muchos de estos programas. Ahora mismo también acabo de ver uno que se llama Chat CSV, que es, uno carga un archivo CSV, que es un archivo en Excel, con datos, y uno le pregunta a ese archivo. Es decir, directamente en lenguaje natural, uno dice, por favor, hágame una gráfica, sáqueme el resumen, sáqueme las principales características estadísticas de la media, la mediana, el promedio, la proyección, lo que fuera. Uno charla, conversa con un archivo. Algo que también parecía interesante, me pareció interesante mostrarles es que muchos de ustedes, seguramente la mayoría, utiliza este programa que se llama Canva. ¿Para qué? Para generar dibujos, para hacer presentaciones. Canva, en la versión que es pagada o la versión educativa, que seguramente muchos de ustedes tendrán, ya permite lo que se llama el texto mágico y la imagen mágica. El texto mágico y la imagen mágica no son más que texto e imágenes creados con inteligencia artificial. Aquí he puesto un ejemplo que se me ocurrió. En el texto mágico yo hago una presentación, hago un documento en Canva y le digo, dígame cuáles son las aplicaciones prácticas de la trigonometría. Y me dice, muy bien,
La trigonometría se utiliza para una gran utilidad, y ya me creé el texto. Y digo, póngame un dibujo de las aplicaciones prácticas y me puso, no sé qué me puso una especie de resbaladera. Quizás ahí está mi criterio, quizás yo debía preguntarle de mejor manera, o debía poner, póngame un ejemplo de una construcción, tengo que ser más exacto, en donde se utilice el cálculo de triángulos y ángulos, por ejemplo. Pero si le pongo aplicaciones prácticas de la trigonometría, como no se queda nunca callado, la inteligencia artificial me puso una cosa que parece un techo, que parece un columpio, que ni yo mismo sé qué es. Por lo tanto, esta información tiene que pasar por mi filtro de rigurosidad académica. Voy avanzando y luego voy contestando algunas preguntas. Desafíos. Ya nos queda un poquito de tiempo. Desafíos de la inteligencia artificial. Primera, como hemos dicho, el gran riesgo de que la información generada sea falsa. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, profesores, seamos capaces de discernir, ¿no es cierto?, de discernir cuando la información es falsa, cuando podría ser potencialmente falsa. También hay mucho sesgo, podría haber mucho sesgo en el sentido de que, dependiendo de las bases de datos, de la forma en la que fueron enseñadas la inteligencia artificial, haya un sesgo inherente respecto a las preguntas. Eso también tenemos, como nosotros nos damos cuenta, bueno, pero leyendo, discerniendo con pensamiento y lectura crítica de los resultados. ¿Cuál es nuestro principal temor como maestros? Por un lado, el facilismo, es decir, que los estudiantes, cuando les mandamos nosotros a hacer una tarea, cuando les mandamos a hacer un artículo, bueno, ahora ya no hay ningún esfuerzo, ¿cierto? Ya no hay ningún esfuerzo de buscar, de sistematizar, de resumir, ya no hay esfuerzo, porque nosotros le podemos pedir a ChatGPT que nos haga el resumen de un libro, le podemos decir que nos saque las principales ideas. Entonces tenemos un desafío respecto al facilismo que podría generar estas tecnologías en nuestros estudiantes, y la otra desafío que tenemos es el plagio, ¿cierto? Cuando un documento, incluso puede ser uno creado por nosotros, cuando la planificación curricular, cuando los PowerPoints de nuestras clases son creadas por inteligencia artificial, ¿estamos plagiando? Eso es un debate muy, muy grande, porque, por ejemplo, ahora mismo APA, la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, de American Psychology Association, que es la que tiene las famosas reglas de referenciación, todavía no saca una forma de referir inteligencia artificial. Cambridge, la Universidad de Cambridge, que también tiene sus propias reglas, igual que la Universidad de Chicago, ya está proponiendo una forma de referenciar inteligencia artificial. ¿Por qué APA todavía no define y por qué todavía en la versión 7 no se adapta contenido generado por inteligencia artificial? Porque cuando dice autor de este texto, ¿quién es el autor? ¿ChatGPT es un software? ¿Es el autor? No. ¿OpenAI es el autor? ¿Es el software? No sabemos. Es como cuando nosotros buscamos en Internet, no ponemos autor Google, tenemos que poner el autor. Afortunadamente, cuando buscamos algo en Internet, sí hay un autor, una persona, una institución. Google es el medio. Igual aquí, ChatGPT y OpenAI son el medio, pero esos no generaron información. Así que hay una discusión realmente complicada respecto a de si estamos utilizando información de ChatGPT, ¿estamos plagiando? Lo que se menciona es que deberíamos tener la ética suficiente para decir que esta información, este contenido, esta presentación fue hecha con inteligencia artificial. Es decir, no podemos atribuirnos un contenido que no hemos generado. Lo que sí podríamos atribuirnos, la autoría, es el prompt, ¿no es cierto? Es decir, nosotros creamos el prompt y este prompt, este requerimiento que estuvo bien desarrollado, generó este excelente resultado o este no tan excelente resultado. Así que yo creo que estos desafíos son en cierto modo unos pseudo desafíos. ¿Por qué? Porque ese miedo de que sea facilismo, que los estudiantes utilicen esto para copiar, etcétera, etcétera, no es tan cierto en la medida que nosotros cambiemos la forma de enviar deberes, enviar tareas, enviar trabajos, hacer proyectos, cambiemos la forma incluso de evaluar estas tareas, ¿verdad? Antes de pasar a las oportunidades, me gustaría contestar alguna de las preguntas que también están planteando. Daniel nos plantea, ¿la implementación de la inteligencia artificial puede generar riesgos en una entidad para la divulgación de la información? Sí, es un problema relativamente peligroso en principio, la protección de datos, pero más que la divulgación de información es lo siguiente. Mire, Daniel, su pregunta es muy, muy interesante. ¿Qué tal si dentro de una organización nosotros empezamos a alimentar con ciertos datos a la inteligencia artificial o subimos archivos PDFs que son reservados y le hacemos preguntas sobre ese archivo? La pregunta es, la cuestión sería que esas preguntas, esos prompts, ¿están bien protegidos? ¿Van a ser filtrados? Otra persona, otras instituciones, ¿quién tiene acceso a esos requerimientos? Más allá de que el documento no se filtre, las preguntas se pueden filtrar y eso podría dar, digamos, oportunidad a que se filtre alguna información
confidencial o reservada, podría ser. Sí podría ser este caso. Víctor nos pregunta, ¿se puede introducir ChatGPT como una herramienta de consulta académica? Sin duda, Víctor, yo creo que es una de las principales. Pregunta, alguien me dirá, ¿deberíamos dejar que nuestros estudiantes utilicen ChatGPT? La respuesta es no deberíamos. Ya lo están usando antes que nosotros. De hecho, he hablado con muchos profesores y muchos profesores recién en mayo, ahora en junio, se enteraron que sus estudiantes ya llevaban 2 o 3 meses utilizando ChatGPT. La pregunta es, ¿se les debería prohibir? No, de ninguna manera. Es como prohibirles ahora que utilicen Internet o no utilicemos el celular, no. La tecnología es para utilizarla para que nos facilite la vida. ¿Cuál es el desafío? Que nosotros, profesores, maestros y docentes, tenemos la obligación de enseñarles a utilizar adecuadamente esta tecnología. Entonces miran, pero es que no sabemos utilizar tecnología, pues tenemos la obligación de aprender. Y lo que va a pasar, y justamente aquí yo lo planteo como algunas oportunidades, es que tenemos que cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas. Aquí he puesto un ejemplo de tecnología avanzada, pero de uso no tan avanzado. Le pregunté a ChatGPT, ChatGPT, por favor, diseñarme una prueba de verdadero y falso sobre el tema del descubrimiento de América. Y ChatGPT dijo, por supuesto. Aquí, a continuación, 10 preguntas de verdadero y falso. Descubrió Cristóbal Colón, descubrió América en el año 1492, verdadero o falso. Y nos da la respuesta correcta, verdadero. El viaje de Colón fue financiado por reyes católicos, verdadero y falso. Y tenemos 10 preguntas. Y si le pedimos que sea un examen de 20 preguntas, nos la da. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Que nos ahorramos tiempo? Sí. Pero lo que estamos es replicando un modelo a lo mejor basado en la memoria o en la memorización y no en el razonamiento. Podríamos hacer la forma de evaluar cómo entendieron nuestros estudiantes, los niños, por ejemplo, el caso del descubrimiento de América, podría ser diferente. Ya no les mandemos a leer o a ver un video, porque ahora nos ponemos súper sofisticados y decimos, vamos a hacer clase invertida. Vean este documental sobre el descubrimiento de América, un documental muy bien hecho del National Geographic, y ahora ustedes vienen a hacerme preguntas y yo les voy a hacer el examen. Y le pregunta a ChatGPT, dame este examen, yo me he tomado 30 segundos en hacer el examen y les tomo. ¿En qué hemos avanzado? En 0. ¿Cómo podríamos utilizar ChatGPT para este mismo tema? ¿Qué tal si les pedimos a nuestros estudiantes que utilicen Dalí, que es la herramienta para crear imágenes, y que el concurso va a ser el que mejor escribe un prompt en el cual grafique el momento en que Cristóbal Colón puso su primer pie en América? Y entonces, solamente aquellos estudiantes que entendieron el contexto, que saben que vino en carabelas, que saben que llegó a una isla del Caribe, que sabe que era 1492, que sabe muchas cosas, que era genovés, etcétera, van a ser capaces de redactar un prompt, un requerimiento tan detallado que la imagen va a ser la más fidedigna posible. Es una forma más interesante, más creativa de utilizar una tecnología avanzada de una forma un poco más avanzada. No utilicemos tecnología avanzada como esta para replicar metodologías tan antiguas y de evaluación basadas en la memoria, en el miedo, en verdadero y falso, en si te equivocas. ¿Por qué? Porque los estudiantes son más inteligentes, se adaptan más, van a encontrar forma de cómo superar este tipo de aprendizaje y lo más triste, de pruebas, y lo más triste es que no les va a generar ninguna emoción, ninguna motivación el aprendizaje. Utilicemos la inteligencia artificial y estos programas para generar nuevas experiencias de atención. Solamente de esta manera podremos lograr su aprendizaje. Termino con esto. Las oportunidades que nos brinda hoy por hoy la inteligencia artificial, sin duda, es facilitarnos la vida. A nosotros, a los padres de familia, a los estudiantes, a todo el mundo. Facilitarnos la vida. Toda tecnología debe servir para eso. No debe servir para torturarnos, debe servir para facilitarnos la vida. Evidentemente, esto nos genera mayor productividad, significa que podemos hacer las mismas cosas en menor tiempo, y eso es muy bueno. Nos debe generar mayor creatividad, como lo que acabo de mencionar. ¿Cómo planteamos nuevos proyectos? ¿Cómo hacemos nuevas preguntas? Y nos debe obligar a tener más conocimiento. Son nuevas tecnologías, nuevos paradigmas, nuevos desafíos. Tenemos que estudiar y aprender más. Los verdaderos desafíos no son los anteriores, que tenemos miedo que copien, que tenemos miedo que se hagan facilistas, que tenemos miedo. No, no. Son pseudo desafíos. Los verdaderos desafíos es que estamos en la obligación, si queremos ser unos maestros que realmente valemos la pena, de generar un contenido diferente, de enviar tareas diferentes y de generar una evaluación diferente. Solamente así haremos una educación diferente.
Así que muchas gracias. Miren, nos ha faltado un minutito justamente. Muchas gracias. Aquí está mi sitio web. Si quieren contactarse, en mi sitio web está mi correo electrónico, está mi teléfono celular, mi WhatsApp. Pueden preguntarme si desean la presentación. Con todo gusto les envío. Voy a contestar en este último minutito que nos queda algunas preguntas que nos quedaron por aquí. Nos dicen, Víctor, ¿se puede introducir el ChatGPT como una herramienta académica? Sí, claro, como mencionaba. Donde les preguntemos, donde lo importante, insisto, Víctor, no sea la respuesta, porque la respuesta nos va a dar el ChatGPT en un segundo. Donde a lo mejor lo que evaluemos y lo que discutamos en clases es la pregunta que hiciste. Y si estás de acuerdo con la respuesta que salió. Podemos ahí incidir mucho en el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Me parece que es fundamental. Dice Isabel, creo que la traducción simultánea tampoco desaparecerá. Bueno, en la medida, bueno, ahora mismo sí, muchos de los programas, incluso de los videos en YouTube, ya tienen esta opción de subtitulación automática. Quizás se demore un poco más la traducción simultánea en desaparecer, pero creo que es una profesión que está bajo ataque. Rocío nos dice, ¿de qué manera puedo conjugar el uso de ChatGPT y la redacción académica manual, por ejemplo, para ensayar exámenes? Bueno, muy sencillo. Si usted, Rocío, necesita, por ejemplo, un abstract, un paper, un artículo sobre tal razón, usted solo tiene que pedirle a ChatGPT, puede pedirle por partes, que además usted en su requerimiento le dice, por favor, ChatGPT, necesito un artículo académico que verse sobre la importancia de la evaluación en los niños de 5 a 10 años con referencias APA. Usted se va a sorprender los resultados que va a obtener. A lo mejor algún error va a incluir por ahí y va a estar en sus manos y en su pensamiento crítico, Rocío, poder evaluar los errores que existen. Dice Silvia, buenas tardes, ¿cómo se cita la inteligencia artificial? Ahora mismo no hay en APA, pero Cambridge ya mencionó. ¿Qué cosa? Que como autor tenemos que poner ChatGPT, tenemos que poner la fecha del prompt y dentro de la referencia sugiere ellos que pongamos el prompt. Es decir, que este texto fue generado cuando utilizamos ChatGPT el día 19 de junio y pusimos este requerimiento. No hay páginas, no hay nada, pero sí. Cuando usted utilice ChatGPT y pone esta solicitud, le va a salir este resultado. Es todavía la forma, digamos, básica de citar un contenido generado por ChatGPT. Muy bien. Daniel, saludos de Colombia. Muy bien, se van despidiendo. Perfecto. Nada. Agradecerles a todos por su atención. He respondido, mil disculpas, solamente he respondido las preguntas que han estado en las preguntas y respuestas. Veo que ha habido muchas otras más en los chats. Creo que quedará para una próxima oportunidad. Les ofrecemos desde el Instituto Santa Fe poder organizar muchos otros seminarios más alrededor de estas temáticas y seguramente a todos ustedes que están interesados podrán seguir indagando, si están interesados en estos temas, podrán seguir investigando. Y como profesores, estoy seguro que tendrán la creatividad, el criterio para seguir creando nuevas formas de hacer clases interesantes. Sin más, me despido. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias por su tiempo. A los que ya van terminando el año lectivo, unas próximas felices vacaciones y hasta pronto.